En una revelación que ha captado la atención de todos, la noticia ha comenzado a recorrer cada rincón como un susurro que crece hasta convertirse en certeza. Nadie lo esperaba de esta manera, pero la confirmación ha llegado con una fuerza imposible de ignorar. Cenk y Mahsine han dado un paso que redefine por completo su historia compartida. No se trata de un gesto pasajero ni de una decisión impulsiva. Es una elección que habla de raíces, de permanencia y de nuevos comienzos. La escena que se dibuja es la de dos caminos que vuelven a encontrarse en un punto firme. La noticia ha sido transmitida con un tono que mezcla sorpresa y admiración, como si el tiempo hubiese preparado este momento en silencio. Quienes han seguido cada movimiento de sus vidas saben que nada en ellos ocurre por casualidad. Esta decisión no solo marca un cambio geográfico, sino también emocional. España aparece ahora como el escenario donde todo toma una nueva forma. No es simplemente una casa, es un símbolo cargado de intención. Es el reflejo de una historia que se niega a quedar en el pasado. Las palabras han sido medidas, pero el impacto ha sido inmediato. La audiencia no ha tardado en reaccionar ante lo que parece ser un giro definitivo. La idea de un hogar compartido despierta preguntas, pero también certezas. Cada detalle parece encajar como piezas de un rompecabezas que finalmente encuentra su figura completa. La elección del lugar no ha sido al azar. Todo apunta a un deseo de comenzar lejos del ruido, pero cerca de lo esencial. Allí, donde cada día puede escribirse desde cero. La imagen que se proyecta es la de puertas que se abren lentamente. Dentro, se intuye un espacio lleno de posibilidades, de conversaciones pendientes y de silencios significativos. Este paso no se anuncia con estridencias, pero resuena con profundidad. Es una decisión que habla más allá de las palabras. Hay algo en este movimiento que transmite estabilidad. Algo que sugiere que esta vez, todo es distinto. Mientras tanto, la narrativa continúa desarrollándose con una precisión casi cinematográfica. Los espectadores, atentos, intentan descifrar cada matiz. ¿Qué significa realmente este cambio? ¿Qué hay detrás de esta elección compartida? Las respuestas no se entregan de inmediato, pero se sienten en el ambiente. Es como si cada gesto confirmara lo que muchos ya intuían: que este vínculo nunca desapareció del todo. El anuncio no llega acompañado de explicaciones extensas. Y, sin embargo, dice más de lo que aparenta. Hay decisiones que no necesitan ser justificadas cuando hablan por sí solas. Este parece ser uno de esos casos. La casa en España se convierte en un punto de inflexión. Un antes y un después que redefine todo lo conocido hasta ahora. Una nueva etapa comienza, aunque aún no se haya descrito completamente. Las miradas se centran ahora en lo que vendrá. Porque este movimiento no es el final de una historia, sino el inicio de otra. Cada paso que den a partir de ahora será observado con atención. El público, fiel, sigue cada señal, cada gesto, cada silencio, cada aparición. Todo adquiere un nuevo significado bajo esta luz. Nada vuelve a ser simple cuando hay tanto en juego. En este contexto, la casa no es solo un espacio físico. Es una declaración. Es la materialización de una intención compartida. Es el lugar donde las historias se construyen desde lo cotidiano. Donde lo extraordinario se esconde en los pequeños detalles. Allí donde cada rincón puede guardar un recuerdo. Y cada ventana, una nueva perspectiva. La elección de España añade un matiz especial a todo esto.
Un país que evoca calidez, historia y nuevos comienzos. No es difícil imaginar por qué fue el lugar elegido. Hay algo en su esencia que encaja con este momento. Algo que invita a quedarse, a construir, a empezar de nuevo sin borrar lo vivido. La narrativa que se teje en torno a esta decisión está llena de interpretaciones. Algunos lo ven como una reconciliación silenciosa, otros como una evolución natural. Pero todos coinciden en algo: no es un paso menor. Es una decisión que implica compromiso, que sugiere una mirada hacia el futuro, y que deja atrás muchas dudas. Mientras tanto, las imágenes que se forman en la mente del público son claras. Una casa, dos vidas, una historia que continúa. No hay confirmaciones explícitas, pero hay señales suficientes. La coherencia de este movimiento no pasa desapercibida. Todo parece encajar con una lógica interna que solo ellos conocen completamente. Y quizás, eso es lo que la hace aún más fascinante. El relato sigue avanzando, y cada nuevo detalle añade profundidad. No se trata solo de lo que se ve, sino de lo que se siente, de lo que se interpreta entre líneas. Esta decisión abre puertas a múltiples escenarios. Todos ellos posibles, todos ellos cargados de significado. Y en cada uno, la casa sigue siendo el centro. La atención no disminuye, al contrario. Crece con cada nueva mención, con cada nueva imagen. El interés se mantiene porque hay algo genuino en todo esto. Algo que conecta con quienes observan desde fuera. Quizás sea la idea de un nuevo comienzo, o la posibilidad de que ciertas historias nunca terminan del todo. Y así, entre miradas, interpretaciones y expectativas, la noticia sigue su curso. No necesita adornos para impactar. Su fuerza está en lo que representa, en lo que sugiere sin decirlo abiertamente, en lo que deja al espectador completar. Porque a veces, lo más importante no es lo que se anuncia, sino lo que se construye a partir de ello. Finalmente, queda una sensación clara: algo importante ha comenzado. No se sabe exactamente cómo se desarrollará, pero el punto de partida es firme. La casa en España ya no es solo una noticia. Es el símbolo de una nueva etapa. Una que promete, que intriga y que mantiene a todos atentos. Porque cuando dos historias vuelven a encontrarse, todo puede pasar.